¿Nos hemos parado a pensar que alguna vez porque hay gente que parece moverse por el mundo y en sus relaciones con una facilidad y una confianza que, bueno, que ya quisiéramos muchos? Pues la respuesta, casi siempre, está en una habilidad que es clave, la asertividad. Y en el análisis de hoy, que se basa en el trabajo de Olga Castañer, vamos a ver cómo esta capacidad es en el fondo el reflejo más claro de una autoestima sana. Y fijaos, para empezar, esta cita de Tagore. Es que lo clava, captura a la perfección ese sentimiento tan universal, ¿no? El miedo a mostrarnos como somos de verdad, ese pánico a que se rían, al rechazo, que es justo lo que muchísimas veces nos frena a la hora de comunicarnos de una forma honesta y clara. Y claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Qué narices hace que a unas personas se las respete de forma natural, casi sin esfuerzo, mientras que otras parece que invitan a que no se las tome en serio? Es un misterio, ¿verdad? Pues vamos a intentar resolverlo. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. La primera parada de nuestro recorrido se va a centrar en eso, en desentrañar el llamado misterio del respeto. Vamos a ver qué es exactamente ese algo que marca la diferencia en cómo nos ven y nos tratan los demás. A ver, es muy típico pensar que el respeto se gana por las razones equivocadas, ¿no? Por ser más fuerte, por ser el que más grita o el que más protesta, o incluso por proyectar una seguridad que a veces es pura fachada. Pero no, la realidad es otra. El factor clave, esa habilidad que lo equilibra todo, es la asertividad. Y lo mejor de todo esto es que no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se puede aprender. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Para entender bien qué es la asertividad, lo primero es analizar todo el abanico de respuestas que solemos usar cuando interactuamos con la gente, y por lo general podemos agruparlas en tres estilos principales. En los dos extremos del espectro tenemos los estilos que, digamos, nos dan más problemas. Por un lado está la sumisión. Aquí se priorizan tanto los derechos y los sentimientos de los demás que al final se anulan los propios. El objetivo es simple, no molestar, pasar desapercibido. Y en el otro extremo, la agresividad, que es todo lo contrario, defender los derechos propios a capa y espada sin tener en cuenta para nada los de los demás. Aquí el objetivo es ganar, sea como sea. Y claro, las consecuencias a largo plazo son tremendas. Un patrón de sumisión constante no trae esa paz que parece buscar. ¿Qué va? Todo lo contrario, destroza la autoestima, genera una frustración enorme y una tensión que se va acumulando y acumulando hasta que, de repente, un día estallo de la peor manera posible. Y si nos vamos al otro lado, la agresividad tampoco lleva a buen puerto. A corto plazo puede que parezca que funciona, que se consiguen cosas, pero a la larga solo genera rechazo, soledad. Y lo más curioso es que al igual que la sumisión, la agresividad casi siempre esconde una inseguridad brutal y en el fondo una autoestima muy, muy baja. Y aquí es donde por fin llegamos al punto de equilibrio, la asertividad. Es justo ese camino del medio. No se trata de ganar o de perder, se trata de comunicarse con honestidad y con respeto. Respeto por los demás, pero también por uno mismo. Es la habilidad de defender lo propio, de decir lo que se piensa y se siente, pero sin pisotear a nadie por el camino. Mirad, esta tabla lo resume de maravilla. Si nos fijamos, por ejemplo, en la fila de los pensamientos, la persona sumisa, en su cabeza, tiene un lo que yo siento no importa. La agresiva, un solo importo yo. En cambio, la persona asertiva encuentra ese equilibrio perfecto. Conozco mis derechos y defiendo los tuyos. Y es que es ese equilibrio el que al final te lleva a tener control emocional, respeto y sobre todo una autoestima sana. Vale, todo esto suena genial, pero si la asertividad es tan buena, ¿por qué narices nos cuesta tanto ponerla en práctica? Es la pregunta del millón. Vamos a ver de dónde viene esta dificultad. Según el análisis de Castañer, hay 4 barreras principales. La primera es casi la más obvia, es que no se ha aprendido. Nadie nos ha enseñado a ser asertivos. La segunda, la ansiedad, que nos paraliza justo en el momento clave. Tercero, que a veces rechazamos nuestros propios derechos, como si no nos los mereciéramos. Y por último, la cuarta, esos patrones de pensamiento irracionales, esa vocecita interior que nos sabotea constantemente. Es que el punto clave es este. No se nace sumiso o agresivo, se aprende a hacerlo. La educación que recibimos, ciertos mensajes de la cultura sobre ser bueno y obedecer, o por el contrario sobre que hay que ser el mejor y competir, todo eso nos va moldeando. Y estas influencias van creando unos patrones de pensamiento que, claro, nos alejan de ese equilibrio que es la asertividad. Bueno, pues pasemos ahora a la parte más potente y, sobre todo, más práctica de este análisis. Para poder ser asertivos, lo primerísimo es reconocer y creernos de verdad que tenemos una serie de derechos fundamentales como personas. Esta cita
Es que es demoledora, porque dice una verdad muy incómoda. Cada vez que renunciamos a un derecho nuestro, lo que estamos haciendo en realidad es darle permiso a la otra persona para que ignore nuestras necesidades. Y ojo, no es una cuestión de egoísmo para nada, es una cuestión de autorrespeto. Defender estos derechos es el cimiento de la asertividad. Y aquí tenemos algunos de los más importantes. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. El derecho a decir no. Y atención, sin tener que sentirnos culpables por ello. El derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión, a pedir lo que necesitamos. E incluso el derecho a ponernos a nosotros primero, de vez en cuando. Hay que tener claro que esto no son privilegios que nos ganamos, son la base de una autoestima sana. Y para terminar, nos quedamos con una última reflexión. De todos estos derechos que hemos visto, ¿cuál es el que resuena más ahora mismo? ¿Cuál de ellos, si se empezara a poner en práctica hoy mismo, marcaría la mayor diferencia? Porque solo reconocerlo ya es el primer paso para empezar a construir relaciones mucho más sanas y, por supuesto, una autoestima mucho más fuerte.